Bienvenidos a su podcast Jurídicamente Hablando con Orlando. Este es el episodio número 8, en el cual estaremos complaciendo la petición de uno de nuestros seguidores, quien en YouTube nos hizo el comentario de que por favor habláramos sobre, según él, el famoso depósito y 2+1 en cuanto a la comisión de contratos de alquiler de inmuebles en República Dominicana. Entonces vamos a complacerlo, y en el capítulo de hoy vamos a estar hablando de los depósitos de los contratos de alquiler, de la comisión que hay que pagar a los agentes inmobiliarios o a cualquier intermediario, así como algunos temitas más que vamos a agregar. Comenzamos. Entonces, señores, miren, en República Dominicana la práctica usual antes era la siguiente. Cuando usted iba a alquilar un inmueble, le decían a usted, mira, tiene que pagar 2 meses de depósito, es decir, si la renta es de 30,000 pesos, usted tiene que pagar 60,000 pesos. Entonces, aparte de eso le decían, y tienes que pagar un mes de comisión. Y ahí viene el problema. Siempre decíamos, pero ¿por qué tiene que ser el inquilino el que pague la comisión? Eso no tenía mucho sentido, porque a quien se le está brindando el servicio es al propietario, que es el que está ofreciendo un alquiler inmueble y es el que está recibiendo dinero. Pero esa fue la práctica durante muchos años. Y según investigamos, no solamente aquí, sino en otros países, que incluso han tenido que aprobar leyes para poder eliminar esa práctica. Pero afortunadamente en República Dominicana, la asociación que rige los agentes inmobiliarios tuvo yo diría que una labor de concientización de ellos mismos, y asumieron que realmente lo que estaban haciendo no era correcto, cobrándole esa comisión al inquilino. Entonces, para amortiguar un poco la situación, lo que se hace normalmente es lo siguiente: el inquilino paga la cantidad de depósito que se le requiera, normalmente dos meses de depósito, y se le cobra un mes por adelantado. Y ese mes por adelantado el propietario se los da como comisión a la persona que fue intermediaria en esa transacción. Es decir, que usted, si por ejemplo usted va a pagar un mes, en vez de usted pagar el mes que ya pasó, usted estaría comenzando a pagar el mes que va a comenzar. Por ejemplo, si usted paga el 1 de marzo, un mes por adelantado, que finalmente el propietario se lo va a dar al agente inmobiliario, pues ese mes que usted está pagando es el de marzo, si es el 1 de marzo, ¿verdad? Y ya entonces el 1 de abril usted pagaría abril. Contrario a otras fórmulas de contrato que usted paga el mes luego de transcurrido. Ejemplo, si usted se mudó en marzo, usted pagaría por primera vez el 1 de abril, pero pagaría en marzo. Entonces, eso es importante siempre aclararlo en los contratos de alquiler para que no haya ningún tipo de confusión. Pero definitivamente que fue una práctica, entiendo que atinada, de los agentes inmobiliarios traspasar ese costo por el servicio que realmente recibieron los propietarios. Vamos a hablar entonces sobre un tema muy interesante que poca gente conoce, y es sobre cuántos meses se tienen que dar de depósito. La gente cree que hay leyes. Por ejemplo, la gente me dice, no, porque la ley dice que tú tienes que dar 2 meses de depósito. No, en ningún lugar la ley dice eso. Hay una ley un poco antigua, como siempre la dejaremos en la descripción del video. Hay una ley que dice que se presume, es decir, si el contrato no dice cuánto se está dando de depósito, se presume en los casos de alquileres para vivienda que es un mes. Pero no estoy diciendo con esto que es que la ley dice que es un mes nada más, y que a usted que le están cobrando 2 le robaron, o que le están cobrando 3. No. Lo que la ley dice es que si no hubo un acuerdo, si no lo dice el contrato, o si es un contrato verbal, pues entonces se va a asumir que el depósito que se dio es de un mes, si es en caso de vivienda. Ahora, si es otro tipo de alquileres, tiene una pequeña tablita. Es decir, si es hasta un año, se va a establecer que es un mes. Se va a presumir que es un mes. Si es de 1 año y medio a 2 años el contrato de alquiler, se va a presumir que son 2 meses. Y si es de 2 años y medio en adelante, se va a presumir que son 3 meses. Ahora, las partes son libres de poner la cantidad de depósito que quieran. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses. Eso es libre. No, ahora mismo no existe ninguna legislación que obligue a cobrar o a pagar menos en cuanto a depósitos se refiere. Entonces, volviendo con el tema de la comisión de los intermediarios que gestionan ya sea la renta de inmuebles o la venta, también vamos a hablar de eso en breve. La fórmula que establecimos anteriormente
de un mes un mes que es lo usual, tampoco es la norma. Importante aclarar, yo no he dicho que la regla es un mes, puede ser menos como puede ser más. Eso es un acuerdo libre entre las partes. La norma ya para los asuntos de los alquileres de corta estadía. Miren, los alquileres de corta estadía, como dijimos en el capítulo de los contratos de alquiler, son aquellos donde el inquilino está o por algunos días o poco tiempo. No es ya un asunto de meses ni de años, como es el de la larga estadía. Entonces, evidentemente, el mercado ha dictado una nueva forma para ese tipo de intermediarios inmobiliarios. Y lo normal en la práctica es que la persona que funge como intermediaria cobre un 10% mensual del alquiler por corta estadía, si es mensual, o un 10% del monto que se pague, sea diario, por esta plataforma de alquiler de corta estadía, entre Airbnb. Entonces, vuelvo y digo, tampoco estoy diciendo que esa es la norma. Tienen que ver el mercado, depende también la ciudad, pero eso ya no se cobra, como son muchas veces alquileres que de días o semanas, se cobra ya un porcentaje. Normalmente también lo que usualmente pasa es que las personas que fungen como intermediarios también se encargan del mantenimiento, de administrar totalmente el inmueble y cobrarse una comisión por eso, porque evidentemente una comisión solamente por el alquiler de un alquiler de 2 días no es ni siquiera factible. Entonces, en la práctica lo que se ha usado es eso. Así que si usted quiere invertir en inmuebles para corta estadía, tenga pendiente que lo ideal, según mi recomendación, si usted va a utilizar un intermediario, es que sea una empresa que se dedique a eso, que se dedique también a la parte de mantenerle su inmueble bien, que le cobre un porcentaje sobre lo que ingrese y que le resuelva cualquier tipo de cosa, que se llevaron una cuchara, que se rompió un sartén, que se rompió X cosa. Entonces esas personas que se encargan de eso, se encargan de resolver y al final de mes le reportan a usted ya el total, dependiendo del acuerdo que ustedes hayan arribado. Y finalmente me gustaría tocar el tema de la comisión para venta de inmuebles. Miren, eso es un tema muy interesante porque obviamente también en la práctica se ha hablado de que la ley dice que un 5%. Incluso he escuchado a gente inmobiliaria decir eso, incluso he escuchado a personas, vendedores y compradores decir eso. Y la realidad es que la ley no dice nada. La práctica en República Dominicana es que sea un 5%, pero es un libre acuerdo entre la propietaria o el propietario y la persona que le está fungiendo como intermediario. Yo he visto casos donde se cobra un 3, un 4, un 5, todo depende incluso del valor del inmueble, porque evidentemente a mayor valor del inmueble, lo mayor va a ser la comisión. Se pudiera un agente inmobiliario ceder en parte en su porcentaje, pero el estándar es un 5, de un 3 a un 5%. Ahora, es importante aclarar que mi consejo es que usted firme un acuerdo con ese agente inmobiliario. Ya si es exclusivo o no, eso va a depender de la negociación entre ustedes. Puede ser que sea un acuerdo de no exclusividad, es decir, que usted pueda hacer el mismo acuerdo con varios agentes inmobiliarios para que el que finalmente logre que se venda su propiedad, entonces ese sea el que se gane la comisión. O puede hacer un contrato de exclusividad donde usted le da la potestad a ese agente inmobiliario de ser la única persona que puede ganar comisión por la venta de ese inmueble. A veces se unen algunos agentes inmobiliarios y entre ellos ya hacen un acuerdo particular donde se ceden el que tiene la titularidad o la exclusividad, le cede un porcentaje a otro que lo ayudó en la venta, pero eso es un asunto entre ellos. Pero mi recomendación es que usted siempre firme un contrato con los agentes inmobiliarios. Ese contrato, de las cláusulas que debe contener, que yo entiendo vitales, es que debe establecer que si la negociación no se completa, pues el agente inmobiliario tiene que devolver el dinero. ¿Por qué? Porque imagínese usted que le quieran hacer un fraude. Cualquier agente inmobiliario puede venir y decirle a usted, tengo un comprador, mira, aquí hay 100,000 pesos, 200,000 pesos para que apartes la propiedad y vamos a firmar una promesa de venta. Y si usted le paga la comisión y no habló claro, si no estableció de manera precisa que en caso de que esa negociación no se lleve a cabo y que usted tenga que devolver una parte del dinero, y eso va a depender de la negociación que usted haga con el comprador. Si usted tiene que devolver una parte del dinero o la negociación no se dio, pues entonces el agente inmobiliario, lo lógico es que le devuelva la comisión, porque si no, podrían estarlo básicamente estafando. No estoy diciendo que sea así, no estoy diciendo que todos los agentes inmobiliarios que hagan eso están estafando,
pero sí pudiera dar lugar a una estafa, ese tipo de práctica. También mi recomendación, quizás no le gusta a mis agentes inmobiliarios, mis amigos, es que al agente inmobiliario se le vaya pagando su comisión en proporción a los pagos que vaya recibiendo el vendedor. Por ejemplo, si lo que se firmó fue una promesa de venta y el vendedor recibió una suma X de dinero, que sobre esa suma X se le calcule el porcentaje. Por ejemplo, si es un 5, bueno, pues le vamos a dar a ese agente inmobiliario o a esa persona intermediaria un 5% de ese avance. Y así sucesivamente, por cada avance hasta el saldo. Así usted como vendedor también se cuida de que el agente inmobiliario esté interesado en que su negociación se termine. Porque así como siempre digo, hay muchos agentes inmobiliarios responsables y buenos, pero hay otros que no. Entonces, dicen por ahí que músico pago no toca bien. Entonces, imagínese usted que el agente inmobiliario usted le dé su por ciento del primer pago que usted reciba y luego haya una situación donde tengamos que, mira, caerle atrás al vendedor, al comprador, perdón, caerle atrás al comprador, mira, está pasando esto, me está faltando aquella documentación, ¿qué pasa? Que no concretizamos la negociación. Y el agente inmobiliario, si ya cobró y no hay ninguna cláusula que diga que tenga que devolver el dinero, puede ser que se desmotive y aunque no lo haga ni siquiera voluntariamente, pero hasta su subconsciente puede llevarlo a que ay, ya yo me gané mi dinero, ¿qué hago yo embromando con esto? Entonces siempre trate de aclarar esos puntitos. Número 1, poner en el contrato la comisión que es. Número 2, que en caso de que la negociación no se complete, pues entonces se deba devolver la comisión o quizás una parte de la comisión, porque si usted se ganó también un porcentaje por penalidad, pues es justo quizás que el agente inmobiliario también se gane. Yo diría que un porcentaje de esa misma penalidad. Si es un 5% de la totalidad de la venta y nada más usted pudo recuperar una X suma de la penalidad, por concepto de penalidad, pues entonces vamos a darle a ese agente inmobiliario un por ciento de esa penalidad. Lo veo bien. Y finalmente que se establezca de manera clara y precisa que el agente inmobiliario va a cobrar el porcentaje en proporción a los pagos que se vayan realizando. Entonces, como pueden ver, es un mundo muy importante esto de las comisiones y los depósitos, tanto en contrato de alquiler como las comisiones de los contratos de ventas de inmuebles. Muchas personas se llevan por la práctica, muchas personas creen que hay leyes que regulan específicamente el porcentaje, los depósitos, y no es así. Actualmente no hay leyes que exijan X suma. Como dijimos, de los depósitos sí hay una ley que establece el mínimo o vamos a decir cómo se presume, porque tampoco dice que es obligatorio, cómo se presume que debe haber. Si usted no estipuló nada, por lo menos se va a presumir que un mes de depósito usted recibió al momento de alquilar su propiedad. Pero ya no, fuera de eso, no hay leyes que establezcan de manera puntual cuál es el monto de comisión de los agentes inmobiliarios bajo ninguna de esas circunstancias y de esas negociaciones. Entonces nada, esperemos que hayamos complacido a nuestro amigo que nos escribió por YouTube, y los demás motívense a escribir los temas que quieran que estemos tratando, para que podamos darle respuesta, porque esa es la idea con este podcast. Como siempre les digo, es simplemente de manera llana y precisa poder instruirlos a todos ustedes a que se vayan formando en temas que nos afectan a todos, como es este del alquiler de inmuebles. Entonces recuerden suscribirse, darle like, compartir este contenido con personas que usted entienda que le pueda servir, y nos vemos en la próxima.